URL o creación de URLs pequeñas. Esta pregunta de sistemas de diseños es muy famosa. La preguntan desde niveles mid hasta niveles senior, junior, a nivel arquitecto. Es de las preguntas más básicas al momento de evaluar a un desarrollador, y he percatado que no hay una explicación en español. Aquí podemos ver una breve arquitectura general de este problema. Es de manera sencilla: un usuario va, pregunta por una URL de manera larga. Normalmente su sistema o su base de datos va y le pregunta a su gateway o a su parte en medio por esta información. Va a la consulta a la base de datos y obviamente te la regresan. Toda esta pregunta va orientada a si entiendes el desarrollo de un sistema a gran escala. La verdad que el API Gateway fue una adición que yo le agregué, ya que muchas veces se necesita el preguntar si existe el usuario o no. Dentro de la explicación más común no te lo pide, pero creo que es un buen punto y le das a entender a la persona que te está entrevistando que tienes un conocimiento de poder verificar si el usuario existe. Aquí la parte más interesante e importante es cómo manejas la base de datos, que al final del día sería la automatización para poder tener un buen sistema que funcione de manera rápida. Este es el flujo del usuario. Normalmente envía una URL, la API genera un hash y la redirección sucede de manera automática. Esto es de una manera, o más bien en una vista de alto nivel, se genera un hash. Esto quiere decir que la URL gigante se hace pequeña mediante un hash y pues te redirecciona simplemente a lo que es la nueva URL pequeña hacia tu sitio web. Esta es una parte importante. Estos son los requisitos funcionales dentro de las entrevistas. Es muy importante definir dentro de tu whiteboard o dentro de tu pizarra blanca los requerimientos funcionales. Esto le da a entender a tu entrevistador que has entendido muy bien lo que se te pregunta y qué es lo que se va a hacer. Podemos ver un breve resumen donde te preguntan si entendiste que se te va a dar una URL muy grande y se te va a dar una versión pequeña. El redireccionamiento entiende tus manejos de los códigos HTTP. En esta ocasión vamos a ver el 301 y el 302. Tienes que generar una única URL pequeña. Aquí se puede utilizar hashing, como lo mencioné antes, o base 62. Vamos a ver el porqué de cada una. Vamos a tener que validar que la URL realmente funcione. No se van a dar URLs que son inválidas o hayan expirado, y se van a revisar mediante los protocolos HTTP y HTTPS. Y te da un par de opciones, los analíticos, que vas a ver qué tan saludable o viable está tu sistema dentro de tu base de datos. Permitir estadísticas básicas, donde en qué país se está utilizando esa URL, qué navegador, la fecha, etcétera. Los días de expiración también son opcionales, y obviamente darle un alias para poderla hacerla aún más única. Aquí les pongo un ejemplo donde agregamos una URL pequeña donde yo le puse Coding Kit 2025. Estas tres opciones son lo que van a diferenciarte de un junior a un senior o a un arquitecto, y te da una mayor posibilidad de poder ser seleccionado dentro de tu proceso. Pero realmente todo esto se ve bastante imposible, ya que son muchos requerimientos los que se piden para poder demostrarle a las empresas que eres capaz de hacer eso. Esto no nomás es requerido, también están los requisitos no funcionales, que son cosas a veces bastante obvias, que tenga que tener alta disponibilidad, una baja latencia, una alta escalabilidad, una durabilidad de los datos, consistencia eventual, seguridad, etcétera. Todo esto es lo que se contempla al momento de tener un sistema a grandes rasgos. Ha sido muy difícil el mercado. Ya estas preguntas se hacen a todos los desarrolladores de software, no solamente si eres un junior o si eres un senior con bastante experiencia. Ya la empresa o el mercado ha cambiado mucho, que los puestos más pequeños tienen que tener un entendimiento muy general de todo esto. La verdad que sí, son muchos. A veces mucha gente no aplica por este alto contenido de preguntas dentro de una entrevista. La entrevista dura de 1 hora a 1 hora 45. Entonces yo les recomiendo estos dos libros, que empiecen primero por el izquierdo y luego por el lado derecho. El pequeño del lado izquierdo es uno donde te va introduciendo a muchas cosas de sistema de diseños que van explicadas de lo más básico a lo más robusto, y el otro ya es un libro bastante intenso y largo, el cual les va a ayudar a afianzar algunas cosas que no comprendieron. De esta manera, yo cuando leí estos dos libros me sentía muy preparado para la entrevista. Esta entrevista que me hicieron fue a nivel México, no fue a nivel Estados Unidos, entonces son cosas que realmente te preguntan en México también. Y lo primero que hice para poder resolver este problema fue un par de parámetros base. Lo primero que se te pregunta sería si tu URL puede tener alfanuméricos o solo va a tener números o letras, y si estas letras pueden ser mayúsculas. Unos datos interesantes que te dan cuando te entrevistan: normalmente te dicen los usuarios activos
archivos por día, las solicitudes promedio por minuto y te dan unos megabytes o algún almacenamiento básico para cada usuario. ¿Todo esto para qué? Esto es para poder simular realmente toda la comprensión de un sistema enorme. En aquel momento me dijeron a mí que iban a ser 10 millones de usuarios por día, iba a haber unas solicitudes promedio de 1.200.000 por minuto y pues iba a tener alrededor de unos 100 megabytes por usuario. ¿De dónde se saca este 62 a la 7? Bueno, si tenemos la opción de tener una URL alfanumérica, van a ser 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas y 10 números del 0 al 9. Esto da un total de 62. En el dado caso que fuera en idioma español o latinoamericano, sería 27 más 10, que te da un total, si no fallo, de 64. Esto me da una longitud de mi URL de 62 caracteres o 62 combinaciones posibles. Entonces por eso es que son 62 a la 7, porque solo ocupo 7 caracteres en mi URL pequeña, y me da un aproximado de 3.5 billones de posibilidades que se pueden hacer. Todo esto es simulado, no es exactamente correcto, es una simulación, haces algunas estimaciones para poder ver qué tan bueno eres realmente haciendo este sistema o diseñando un sistema. Y vamos a ver un par de parámetros básicos, que fue lo que yo les indiqué. Aquí vemos un par de conversiones rápidas de la tasa. Son las solicitudes por segundo, son las 120.000 solicitudes sobre 60, me dan 2.000 solicitudes por segundo. Mis solicitudes por hora pues serían esas 60, más bien esas 120.000 solicitudes por 60 me dan 7.200.000 solicitudes por hora, y así se va calculando más o menos por día, un promedio de usuarios por día, etcétera. Recordemos que todo esto es estimado. Si te preguntan esos cálculos, quieren ver qué tan bueno eres estimando cuánto sería a lo mejor tu carga al mes. Siempre hacemos una suposición importante de lectura y escritura. La mayoría de las veces se sabe que el usuario va más a leer que a escribir. Esto quiere decir que no todos los días se van a inventar nuevas URLs pequeñas, siempre se van a leer más URLs pequeñas que inventadas. Entonces siempre se hace una evaluación de 10 a 1. 10 usuarios van a leer más y solo un usuario va a escribir. Entonces de ahí sale esta parte donde usamos el 99% de lecturas y el 1% de escrituras. Aquí podemos ver que multiplicamos las 2000 solicitudes por segundo por el punto 99, son 1980 lecturas. Multiplicamos esas 2000 lecturas que tenemos por el punto 1, pues son 20 escrituras solamente. Igual se multiplica las escrituras 20 por los 86.400 segundos que tiene el día, te van a ser 1.728.000 escrituras por día. Esto es importante porque si le das una estimación correcta o aproximada a la persona que te está entrevistando, y puede tener una mejor noción de cómo vas a elaborar tu diseño o tu sistema que se te está pidiendo. En aquella ocasión me daban 100 megas por usuario, entonces ya tenemos más o menos cuántos gigas van a ser, alrededor de unos 20 gigas para 100 megas por URL. Entonces recordemos que son bytes, megabytes, kilobytes y gigabytes. Entonces aquí está esta conversión bastante grande. Esto lo pueden investigar en internet. La verdad que en aquella ocasión la persona que me entrevistó me dio la oportunidad de ver las tablas de bytes. A veces no es tan necesario saberte la memoria, pero sí que tengas una noción concreta de lo que estás haciendo. El hashing y la base 62 son importantes en este problema, porque primero puedes empezar diciendo que se va a tener un hash en tu URL para poder hacerla más corta. Esa sería una opción viable y rápida, de cierta manera de fuerza bruta, para poder entender el principio del algoritmo y del diseño de sistemas, pero tiene un problema este hashing. Como solamente se puede utilizar el módulo de ese hash, siempre va a haber situaciones en las que te regrese el mismo número. Como lo podemos ver cuando se hace el hash de un módulo de 5, llega un momento donde la posición 65, 70 y 75 comparten el mismo módulo. Entonces deja de ser bastante viable el poder hacerlo. Tenemos una URL original en la parte de abajo y tenemos una final. Otra opción muy buena que se puede escoger es el base 62, que te dice que de 0 a antes de 9, después del 10 se le van agregando letras y así sucesivamente en esta tablita. Al final queda una URL más unificada, no se repiten números, probablemente no se repitan letras de manera consecutiva, entonces es una opción mejor el base 62 en el dado caso que ustedes les pregunten esta solución. Vamos a prevenir también las colisiones. Aquí hay un par de métodos importantes, creo que el mejor es el Snowflake, pero esto ya te da una noción de que eres alguien más senior. Yo he utilizado más herramientas
para poder hacer esta prevención de colisiones. Normalmente le haces un hash salteado o un salting. Esta es la opción más sencilla. No indagan mucho, la verdad, con que esa opción es suficiente. Hay otras opciones como poder agregarle un namespace o agregarle un UID truncado para cortar el base 62. El Snowflake lo que hace es incluir timestamp más el ID del nodo y un contador interno. Hay que tener cuidado, la verdad que si empiezan a indagar tienes estas otras opciones, con que tengas una noción de un salt es suficiente. Y por supuesto está la persistencia de datos, ya tienes bien estructurado cómo organizar tu URL, cómo acortarla, qué hash vas a utilizar o qué técnica vas a utilizar para poder acortarla y no repetir los caracteres. Aquí te preguntan qué opción empezaría y qué opción tendrías después para escalar tu sistema. Lo primero que se utiliza, por supuesto, para escalar horizontal sería un NoSQL y para escalar vertical sería SQL, ya que si desde un principio hacemos una tabla SQL va a ser muy difícil el que después de que la tabla se vuelva inmensa y tengamos 1 millón de usuarios, el poder buscar sería imposible. Y va a haber algunas opciones en las cuales no todo el tiempo la URL tenga todos los datos. Entonces, una primera opción sería NoSQL para poder empezar de manera horizontal y ya una vez que tengamos bien definida esta base de datos, podamos tener todo excelente. También te preguntan una propuesta del JSON. Aquí tengo yo un JSON, el cual puede ser un short ID. Te tenemos que ingresar la URL larga, cuándo se creó, cuándo expira, cuántos clics puede tener, un ID del creador y sus metadatos. La verdad que lo pueden hacer todavía mucho más cortito. Lo importante solamente es la URL larga y el ID del usuario, que muchas veces el ID del usuario, dependiendo de tu tecnología, lo hace en automático y lo demás es meramente opcional. También te piden tu tabla SQL. Esta es la tabla SQL que yo hice para poder consultar las URLs pequeñas. Es más sencillo darle un ID a la URL pequeña, irla a consultar y que te devuelva URL largo en el dado caso que lo quieras utilizar. Hay que tener cuidado, también se preguntan los códigos HTTP, el 302 y el 301. Si no mal recuerdo, el 302 es la redirección permanente y el 301 es la dirección temporal. Aquí el método importante a decir o a seleccionar es el 302, que es la redirección temporal, ya que el 301 tiene una brecha de seguridad en la cual si llegan a interceptar esa llamada pueden cambiar la URL y pueden cambiarla para que permanentemente sea redireccionada a una URL maliciosa. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Es importante, es un punto a favor para ustedes en el dado caso que lo mencionen. Siempre ese tipo de puntos son importantes para poder demostrarle a tu entrevistador que tienes noción de lo que estás haciendo y que te seleccionen en el siguiente proceso. Una vez que tenemos la persistencia de datos, que son nuestras bases de datos, siempre se pregunta cómo manejarías el tráfico excesivo en el dado caso que sean 10:1 lecturas escrituras. Para eso, por supuesto, tenemos lo que es el caching o el caché. Una práctica muy común es Redis, existe Memcache y otras opciones, pero estas son las opciones más populares, las cuales pues si alguna URL es constantemente leída, para poder evitar el que se estrese la base de datos y se congele tu servicio, se utiliza caché para estar continuamente leyendo esa URL que está siendo consultada recientemente. Al igual se extiende o se pregunta si tienes conocimiento de lo que es una metodología de intrusión que es el DDoS, que es el poder inundar un servicio con llamadas. Entonces, una manera de evitarlo sería poniendo un rate limiting o un radio de consultas por minuto o por segundo. Eso también es un punto a favor para ustedes en el dado caso de la seguridad, poner un rate limit, pero pues es una opción, se puede preguntar, a veces indagan, a veces no, pero es bueno mencionarlo ya que te da un par de puntos en las entrevistas. Precisamente para poder tener una vez el caché, que no solamente se tenga una sola base de datos, se pregunta lo que es un load balancing. Aquí, como podemos ver, lo que se intenta hacer es que si 3 máquinas o 3 usuarios tratan de consultar la misma base de datos, se redirecciona de manera uniforme a diferentes bases de datos. Es para eso que se tiene lo que es el concepto de sharding y replicación. No solamente se tiene una sola base de datos para escritura y lectura, siempre se tiene una base de datos exclusiva para escritura y otra para lectura, y simplemente se hacen copias de las que son para lectura. Para el dado caso que tengamos mucho tráfico, pues se redirecciona de manera ordenada esa lectura en diferentes bases de datos, ya sea
distribuidas alrededor del estado, la ciudad. Una vez que se tiene un load balancer, pues esto también previene lo que es el DDoS, o lo que es el poder inundar tu base de datos con muchas consultas. Es una manera también excelente de prevenirlo. Y lo que mencionábamos antes, lo que es el sharding y la consistencia eventual, pues esto simplemente es no solamente tener un solo punto de entrada y un solo punto de salida, o una sola máquina para poder leer y una sola máquina para poder escribir. Siempre hay que tener muchas bases de datos distribuidas, y así en el dado caso que falle una, simplemente se redirecciona a la siguiente, y en algún punto de tu sistema pues todas se sincronizan. Y es precisamente algo interesante y un punto importante no tener un solo failover, ya que si solo tienes un solo punto pues puede ocasionar problemas. Para la consistencia eventual, que es la replicación de datos con latencia mínima, se vuelve a tocar lo que ya mencionamos en el sharding y el replicar nuestras bases de datos. Siempre hay que tener muchas bases de datos, una para lectura y una para escritura, o muchas para lectura y una sola para escritura, aparte de nuestro caché. Y obviamente podemos ponerle un alias a estas URLs, entonces sería todavía mucho más sencillo de poder encontrar esa URL dentro de tu base de datos SQL. Otra pregunta interesante es que al momento de escalar de manera mundial o global, pues tenemos un CDN, que es un Content Delivery Network. Este se encarga tras bambalinas pues de repartir todos los datos a las diferentes bases de datos distribuidas en el mundo, y así poder consultar o tener toda la información de manera centralizada y esparcida por el mundo. Esto es un aspecto importante, como lo mencioné al principio. Siempre te preguntan seguridad y rate limiting. Siempre hay que tener un rate limit para no poder tener muchas llamadas a la API de manera constante y que te vayan a tumbar el servicio. Igual se puede tener algún IDS o un IPS para detectar intrusos y la protección de los intrusos. Y pues por supuesto para poder tener los logs de cómo es que va pasando la información a tu URL. En el dado caso que falle, pues se tienen todos los logs para ver cuál ha sido su error. Y por supuesto tenemos los monitoreos y las métricas. Existen muchos servicios, yo no trato de indagar mucho. Normalmente propongo un message queue que funciona muy parecido a la programación reactiva. Tiene un publicador y un suscriptor. El message queue lo que hace es que publica todos sus monitoreos, y obviamente los suscriptores escuchan y continúan haciendo algunas acciones tras bambalinas. De esta manera se monitorea de manera correcta cómo está de saludable nuestra base de datos. En el dado caso que se reporte un error, llega a nosotros y pues podemos atacar. Entonces, para la alta disponibilidad, como lo mencionamos antes, hay que tener cuidado de no tener un solo punto de entrada, sino tener varios. Entonces, eso es como prevenir el failover, y tener una alta disponibilidad sería conforme al sharding, y tener bases de datos distribuidas en zonas múltiples. Así que ya saben, si a ustedes les interesa ver alguna otra manera de diseñar un sistema, tengo este libro en mi GitHub, se los puedo dejar. Y si ustedes tienen alguna otra duda o les han puesto algún otro diseño de sistemas, no duden en comentarlo.